Vamos a hablar entonces de la Biblia, y yo le he puesto a mi sermón el título de Resultados de la Palabra de Dios. Y aunque vamos a ver y a tratar algunos pasajes, voy a tomar uno, que es el que voy a leer ahora, como base, ¿no? Como base a la predicación, aunque vamos a usar otros versículos. Isaías 55, versículos 10 y 11, es un pasaje que a mí me gusta muchísimo y que yo estoy seguro que muchos de ustedes o algunos de ustedes ya conocen este pasaje. Isaías 55, versículos del 10 al 11. Ok, si ya todos la tienen, yo voy a leer, dice así: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que le envíe. Y pudiéramos añadir: así dice Jehová, ¿verdad? Así dice el Señor. Vamos a tener un momentito de oración. Padre, pedimos ahora la bendición tuya para nuestras vidas y la plena dirección y sabiduría de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, para que a través de tu siervo tú puedas hablarnos y podamos recibir lo que nosotros en este día necesitamos. Guárdanos de todo mal, cuídanos los que estamos acá, mira a los hermanos que no están presentes, sé con cada hijo tuyo donde quiera que estén, y que tu nombre pueda ser glorificado en toda la tierra. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. A manera de introducción quiero compartir con ustedes algunos datos curiosos acerca de la Biblia, y también algunos pensamientos de algunos grandes hombres de la historia. Los datos, y yo sé que quizás muchos de ustedes ya conozcan estas cosas porque esto es algo que se enseña en las iglesias cuando hablamos de la Biblia. La Biblia fue escrita por más de 40 escritores diferentes. Decimos que es palabra de Dios, fue escrita por hombres, pero es palabra de Dios porque Dios, a través de su Espíritu Santo, fue el que inspiró a estos hombres a escribir. ¿Entendemos eso, verdad? Así que son más de 40 autores, escritores, de los 66 libros que conocemos nosotros de la Biblia. Fue escrita en un lapso de unos 1500, quizás un poco más de 1500 años. Y aunque fue escrito por todos esos escritores y a través de todo ese tiempo, todos concuerdan en un solo tema central, que es el hombre, la caída del hombre y la salvación del hombre, la redención del hombre a través de Cristo Jesús. Desde el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Apocalipsis, se ve esa línea de pensamiento entre esos 40 escritores y esos 1500 años. Ha sido traducida a más de 1100 idiomas y dialectos en todo el mundo. Es el libro más vendido en todo el mundo y el que ha tenido más versiones y revisiones que cualquier otro libro en la historia de la humanidad. Hay más manuscritos antiguos, copias de manuscritos muy antiguos que tienen siglos y siglos de estar, ¿no?, escritos. Hay más manuscritos antiguos de la Biblia que de todos los libros antiguos que existen, incluyendo esas famosas obras como la Ilíada, la Odisea, la historia de Plinio el Joven, la historia de Heródoto y otros más. Inclusive, la Biblia se estudia en muchas universidades a través del mundo entero en la clase de literatura como una joya literaria. No la estudian como palabra de Dios, a no ser que sea una universidad cristiana. Pero en muchas universidades seculares estudian como
una joya literaria por su unidad, por su belleza y por su poesía. Así que esos son datos que están allí y que hablan, ¿no?, de la influencia que ha tenido la Biblia, en este caso para nosotros la palabra de Dios, a través de siglos y siglos y siglos y siglos, desde que ella empezó a escribirse. Hay 2 o 3 datos más curiositos que tengo por acá. El capítulo más largo es, ¿cuál es el capítulo más largo de la Biblia? Salmo 119. Okay. ¿Y cuál es el capítulo más corto que hay? Salmo 117. Inclusive hay un coro por ahí que se canta, ¿verdad? Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. Ese es el capítulo más cortito de la Biblia. El 117, el más largo, el 119. Y el 117, además de ser el más corto, es a la vez el capítulo céntrico de la Biblia. Cuando usted abre la Biblia en el Salmo 117, está abriendo la Biblia en la mitad de todos los capítulos que tiene la palabra de Dios. ¿Y cuál es el versículo más largo? Ese seguro que no se lo saben. ¿Cuál? ¿Cómo es? No. Esther, sí, magnífico. Mira, Marina, ¿cómo es? Qué aventada, hermana. Esther, ¿qué? 8:9. El versículo es larguísimo, no se lo voy a leer. Larguísimo. La suerte del Salmo 119 es que no, los versículos no son como ese de Esther. ¿Y cuál es el más corto? A ver. Jesús lloró en español. El más corto es en Juan 11:35, donde dice Jesús lloró. Tiene 10 letras. Creo que tiene 10 letras. Pero es en español. En el griego no es Juan 11:35. En el griego es Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, que dice orar sin cesar, que tiene 12 letras. Así que en griego, que es el original en que se escribió el Nuevo Testamento, el más corto en griego es orad sin cesar. Así que los 2 versículos son claves, ¿verdad? Orad sin cesar y también Jesús lloró. Ahora hay algunos pensamientos, 2 o 3 pensamientos que quiero también compartir con ustedes acerca de la Biblia, para que ustedes se den cuenta, hermanos, de lo que tenemos, del libro que nosotros tenemos. Y que, no digo que nosotros, pero quizás muchos cristianos como que no le dan mucha importancia. Creen que sí, que la Biblia es la palabra de Dios y todo eso, pero ahí se queda todo. A veces con los hechos no demuestran que es importante, especialmente para ellos. George Mueller, que muchos de ustedes habrán escuchado de él, el fundador de ese célebre orfanato de Bristol en Inglaterra, hace 2 siglos atrás, él dijo: el vigor de nuestra vida espiritual guardará proporción exacta con el lugar que ocupe la Biblia en nuestra vida y en nuestros pensamientos. Afirmo esto solemnemente por mi experiencia de 54 años. Dice, los 3 primeros años después de mi conversión descuidé la palabra de Dios, pero desde que comencé a escudriñarla diligentemente, la bendición ha sido admirable. He leído la Biblia de principio a fin más de 100 veces y siempre con mayor deleite. Cada vez me parece un libro nuevo. Grande ha sido la bendición que he recibido del estudio consecutivo, diligente y diario. Considero día perdido aquel en que no haya dedicado tiempo suficiente a la palabra de Dios. Por eso es que George Mueller fue George Mueller y se habla de él, un hombre de una fe inquebrantable, increíble. Los anécdotas, yo leí la biografía de él, la tengo en mi casa,
Los anécdotas del ministerio de ese hombre son increíbles, pero era por el fervor, el amor que tenía la palabra de Dios. Su fe era una fe arrolladora y creciente día tras día. Y Moody, el famoso evangelista Moody, él dijo: oraba yo pidiendo fe y pensaba que algún día la fe caería sobre mí desde el cielo como un rayo. Él estaba orando: Señor, dame fe, y pensaba que un día menos pensado le iba a caer la fe. Dice, pero la fe no parecía venir. Dice, un día leí en el capítulo 10 de Romanos: la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Antes cerraba mi Biblia y pedía fe. Ahora abría mi Biblia y comenzaba a estudiar, y desde entonces mi fe no ha cesado de crecer. Así que ya se imaginan ustedes, ¿verdad? Y tengo 2 o 3 pensamientos más chicos, son cortitos. Gabriela Mistral, ustedes quizás han oído hablar de ella, la poetisa chilena. Dice: la Biblia es para mí el libro. No veo cómo alguien puede vivir sin ella. Yo creo que llegó a ser una gran poetisa por eso, ¿verdad? Abraham Lincoln dijo: creo que la Biblia es el mejor don que Dios jamás haya dado a los hombres. Todo el bien que emana del Salvador del mundo se nos comunica a través de este libro. Y George Washington dijo lo siguiente: es imposible gobernar rectamente al mundo sin Dios y la Biblia. Y él fue el fundador, uno de los fundadores de este país. Y Napoleón Bonaparte, que quién lo iba a creer, dijo: la Biblia no es un mero libro, sino una creación viviente con un poder que vence a todo cuanto se le opone. Así que, y ahí les dijo, bueno, Andrés Jackson también, que fue presidente de los terceros, cuarto presidente, algo así, o quinto presidente, está entre los 5 primeros presidentes de Estados Unidos, no recuerdo exactamente ahora. Dice: ese libro, hablando de la Biblia, caballero, es la roca en que descansa nuestra república. Así que, como ustedes ven, la Biblia es algo tremendo, y aunque hoy en día mucha gente no lo considera y hay un ataque bastante grande hacia ella, ¿no? O en contra de ella, eso es lo que grandes hombres pensaron, y eso es lo que la Biblia ha hecho en la vida de muchas personas. Ahora bien, ¿usted se da cuenta de lo que usted tiene ahí en su mano? Usted que tiene ahí su Biblia, quizás algunos tienen el teléfono, pero, ¿verdad? Lo que tiene en su mano. La Biblia tiene valor por su autor, que es Dios. Ella es palabra, revelación de Dios, porque nos manifiesta a Dios, porque nos manifiesta su voluntad y lo que Él quiere y desea de cada uno de nosotros. Muestra el camino a la salvación y declara el destino eterno del hombre. Hay algunos que tratan de sustituir la Biblia o a la Biblia. Revelaciones particulares, hay sectas y personas que sustituyen la Biblia por tipos de experiencias personales y revelaciones personales. Usted puede tener cualquier revelación y cualquier experiencia personal con Dios, pero eso nunca sustituye la Biblia. Y si esas experiencias no vienen de acuerdo con lo que la palabra de Dios enseña, olvídese de esas experiencias que no vienen de Dios. ¿Estoy hablando demasiado fuerte o no? ¿Ok? No, es porque uno ha tenido cada experiencia en el pastorado y a través de la vida cristiana, que hay que tener cuidado con eso. Falsos profetas, o sea, hay gente que algunas cosas tratan de sustituir a la Biblia, las revelaciones particulares, los falsos profetas, tradiciones y vanas filosofías. Pero la Biblia es insustituible. Leer y estudiar la Biblia trae algunos resultados beneficiosos al creyente. Por eso hemos puesto a nuestro sermón los resultados de la palabra de Dios. El primer resultado de la palabra de Dios, y ahora vamos a buscar un pasaje. Segunda a Timoteo, capítulo 3,
versículos 14 al 17. Busquemos ahí. Segunda a Timoteo, la segunda carta de Pablo a Timoteo, el capítulo 3, versículos 14 al 17. (3, 14 al 17). Leo. Dice, pero persiste, ese es Pablo escribiéndole a Timoteo, y le dice, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Nos hace sabios para la salvación. Eso es la primera cosa, el primer resultado de la Biblia, de la palabra de Dios. Nos hace sabios para la salvación. Ella nos muestra el camino de la salvación. Jesús dijo, ellas dan testimonio de mí. Eso fue lo que dijo Jesús en una ocasión. La palabra de Dios es la que da testimonio. Escudriñad las escrituras, en ellas os parece que está la salvación. Ellas son las que dan testimonio de mí. Y en esas mismas palabras, en esas mismas escrituras, están registradas las palabras del Señor que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús es el Salvador. Y la palabra nos hace sabios para salvación. Nos da sabiduría para andar, para vivir en ese camino. Como estábamos leyendo aquí en el pasaje que acabamos de leer, dice, toda la escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, es útil para redarguir, que significa convencer, para corregir, para instruir en justicia. Nos da sabiduría la palabra de Dios. ¿Quieres ser sabio? Lea las escrituras. ¿Quieres ser sabio? Estudie las escrituras. ¿Quieres ser sabio? Haga que la Biblia sea parte de su vida, parte de sus actos, parte de su conducta. ¿Quieres ser sabio? Obedezcamos la palabra de Dios. Les recomiendo, lean Proverbios. Todos los meses lean Proverbios. 31 capítulos, de acuerdo a cada día del mes, ¿verdad? Bueno, cuando llegue febrero que tiene 28, pues el día 28 lee los otros que le restan. O cuando llegue a 30, pues lea, pero lea todos los meses. Léalo todos los meses. Y cuando comience el día primero, empiece otra vez. Ahí está la sabiduría, allí, escrita en la palabra de Dios, la cual podemos nosotros ver, podemos escuchar y podemos también vivir y poner en práctica. ¿Quieres ser sabio? Tenemos que vivir la palabra de Dios, aplicarla a nuestras vidas. Conocí a un hombre, allá en mi país, era yo estudiante del seminario y estaba atendiendo un campo bastante remoto. Estando yo de estudiante en el seminario, íbamos los fines de semana a predicar a los campos, y en un campo bastante remoto por allá, donde el ómnibus nos dejaba en la carretera y había que caminar algunas millas, estaba esta iglesia. Era una iglesia de campo, pero bastante grande, una cantidad de cristianos allí en aquella zona tremenda. Era una iglesia fuerte, una iglesia bíblica, una iglesia muy tremenda, y estaba allí en aquel campo. Y allí había un señor que se llamaba Luz Morales. Nunca se me olvida el nombre de ese señor. Ya él era una persona mayor. Él era analfabeto, nunca aprendió a leer ni a escribir porque nació y se crió en aquellos campos, y luego después creció, se convirtió, ya siendo un adulto, se convirtió, pero fue una conversión de esa, pero una conversión, como son las verdaderas conversiones. Y ese hombre no sabía leer ni escribir, entonces, pero iba a la iglesia, escuchaba la palabra de Dios, vivía con una hija casada,
y todos los días y todas las noches él le ponía a la hija que le leyera, léeme la Biblia, y esta muchacha, que era su hija, le leía la Biblia, leía la Biblia y leía la Biblia. Increíble, hermano. Ese hombre, yo quisiera que ustedes lo hubieran visto predicar. Él no sabía leer, pero cuando él escuchaba un pasaje que le leía a la hija, le empezaban a venir ideas, y ya en su mente ya estaba, hacía los puntos del sermón o de lo que el pasaje decía, y lo predicaba. Y una iglesia ya lo invitó, una iglesia que se llama, una ciudad que se llama Sasa del Medio. Yo recuerdo que lo invitaron a predicar, y predicó como 3 noches en aquella iglesia y la gente se convertía. Él llegaba y decía, abran la Biblia en tal, qué sé yo, y entonces ponía a alguien que le leyera y leía el pasaje. Eso lo vi yo, nadie me puede decir que no. Y allí leía el pasaje, y después él se ponía a predicar del pasaje y daba los puntos y hablaba de Cristo con una sabiduría increíble. No sabía leer ni escribir, era ya una persona adulta. Eso solamente lo puede hacer Dios, el Espíritu Santo, y la palabra de Dios. Y no era el mensaje que daba Luz Morales, era el mensaje que el Espíritu Santo, que mismo Dios daba a través de su palabra. Y la gente se convertía y las iglesias se edificaban. ¿Quieres ser sabio? Lea la palabra de Dios. Obedezcamos la palabra de Dios. Ese es el primer resultado. Nos hace sabios para la salvación. El segundo, nos guarda del pecado. Ese es otro resultado de la palabra de Dios. El Salmo 119, 11, muchos de ustedes se lo saben. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Miren, se lo saben, qué bueno. Ese es un resultado. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y cuando usted guarda la palabra de Dios, no solamente en su mente, sino en su corazón, hermanos, podemos tener la completa seguridad que eso es efectivo en medio de la tentación, y eso nos libra del pecado. No hay una cosa que sea más efectiva que la palabra de Dios cuando viene la tentación a su vida. Cuando la tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón. Cuando nos enfrentamos en un momento dado con aquello que a Dios no le agrada. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me ha pasado. Me ha venido un texto. Es como una campanita que suena. Y entonces digo, oh, cuidado con esto. Es como Dios diciéndote, ten cuidado con esto. Y entonces viene a tu mente, se refresca aquello que una vez escuchaste o aprendiste. Y eso fue lo que el Señor Jesucristo dijo en una ocasión, ¿no? Cuando se han presentado delante de los magistrados y eso, no piensen en lo que van a decir ni nada. El Espíritu Santo va a hablar por ustedes. Pero tienes que tener la palabra de Dios en tu vida. A veces te encuentras con una persona y no sabes qué vas a decirle, o no sabes cómo vas a contestarle a una pregunta o quizás a una burla. No se preocupe. Si usted ha leído la palabra, la ha estudiado, el Espíritu Santo va a usar eso y usted va a tener respuesta para darle contesta a cualquier pregunta, y podrá hablarle a cualquier persona y podrá responderle como es debido, porque tiene la palabra de Dios en su corazón. Nos guarda del pecado, es efectiva en la tentación. El Señor dio el ejemplo. El Señor fue tentado, y qué cosa más curiosa, el mismo Satanás usó la palabra de Dios fuera de contexto, porque eso es lo que pasa muchas veces con el texto y el contexto, que es un pretexto, como dicen algunos por allí, y cuando tú sacas la palabra de Dios de contexto, ya estás mal. Pero allí el diablo vino y el Señor con la misma palabra de Dios le respondió y lo puso en su lugar, y no le quedó más remedio que salir y huir de él por un tiempo. Se apartó de él por un tiempo. Va a ser tentado, va a vencer la tentación, pero no se crea que ya todo terminó ahí. El diablo va a tratar de tentarle otra vez. Nada más que se va a apartar por un tiempo. Por eso tenemos que estar siempre listos, ¿verdad? Y con la chispa
como dicen algunos por allá. Hay que conocer la palabra de Dios, hay que memorizarla. ¿Están ustedes memorizando la palabra de Dios? ¿Conocen la palabra de Dios? ¿Saben las divisiones de la Biblia? ¿Saben por qué este libro habla de esto y por qué el otro habla de lo otro? ¿Saben cuáles son los libros históricos y cuáles son los libros poéticos? Cosas sencillas que parecerá que no, pero hay muchos cristianos que no lo saben. Tenemos que aprenderlo, tenemos que enseñárselo a nuestros hijos. Los niños, es increíble, son esponja, la capacidad que tienen. Aprovechen, los que tienen aquí niños pequeños, los abuelos que están acá, aprovechen, enséñenle a sus hijos, cómprenle una Biblia. Ellos no van a tener un celular, Ustedes son los que tienen un celular y bueno, buscan allí en el celular y buscan y leen un pasaje y todo eso. Pero los niños no andan con celulares, a no ser que ustedes den celular a sus niños para que anden a la escuela y vayan para aquí, para allá. Pero no, ellos no andan con celulares para buscar la palabra de Dios. Regálenle una Biblia para niños y désenla y léansela. Compartan con ellos, háblenle de la palabra de Dios, díganle que es viva y que es eficaz, que es Dios quien está hablando, que es la verdad, que eso que está ahí es real, y demuéstrelo con su vida y con su testimonio en el hogar. Es importantísimo eso, que nuestros hijos desde pequeños se saturen de la palabra de Dios y nos saturemos nosotros los adultos. A veces estamos tan ocupados, a veces tenemos tantas cosas que hacer que nos olvidamos. Y ya cuando vamos a leer la palabra ya estamos cansados, ya es en la noche tarde, he tenido un día tremendo y ahí estamos cabeceando y por obligación estamos leyendo un capítulo de la Biblia. Eso no funciona así. La Biblia hay que conocerla, hay que tener pasión por ella. Es la palabra de Dios. Hay que memorizarla, hay que compartirla con los demás. Y es lo que le puede ayudar y guardar del pecado. Salmo 119, 9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Hay que enseñárselo a nuestros jóvenes, en la iglesia, en el hogar. ¿Sabes con qué puedes limpiar tu camino? Guarda la palabra de Dios. Y cuando Dios te diga, no hagas esto, no es que Dios no quiere que tú te diviertas o es que Dios no quiere nada bueno para ti. No, es que el pecado siempre aparentemente es algo muy bueno y quizás sea muy placentero momentáneamente, pero es una cosa efímera. Cuando pasa, lo que queda es un sabor amargo, ¿verdad? Todos los que hemos pecado sabemos que eso es así, ¿verdad? Y pasa. ¿Y con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Si de una cosa yo estoy agradecido a Dios es que yo le conocí a los 15 años. Me convertí a los 15 años. Y no digo que fui muy santo ni muy qué sé yo, pero óigame, de cuántas cosas Dios me libró a mí por el temor a Él y por estudiar y leer su palabra. De muchísimas cosas el Señor. Ya a los 15 años ya yo fumaba, ya yo tomaba, ya yo hacía cada cosa tremenda. Y Dios me libró de todo eso. Y doy gracias a Dios que lo mejorcito de mi vida, que no ha sido muy bueno tampoco, pero se lo di al Señor. Se lo di al Señor. Mientras vi a amigos y vi a hermanos y primos y familiares que vi allí viviendo una juventud bien alocada, yo doy gracias a Dios que yo estaba en la iglesia. No era perfecto, pero allí estaba. Y allí escuché de Dios, y allí aprendí, y allí conocí a Dios, y allí vi la mano de Dios obrando en mi vida, en mi familia. Es algo increíble, es algo increíble. Nos guarda del pecado. El resultado produce crecimiento espiritual. La Biblia, ¿usted quiere crecer espiritualmente? ¿Quiere tener fe como decía Müller? Y como decía Moody, yo pedía, Señor, dame fe, y en cualquier momento me cae la fe como un rayo, pero no pasó eso de ninguna manera.
Es una cuestión de crecimiento, es un proceso, el crecimiento cristiano, la fe, todo eso no viene de un golpe. La entera santificación, eso no existe, eso de que viene un día y ya de ahí ya no vuelves a pecar más y no eres más santo, no hay tal cosa. La vida cristiana es un proceso, es algo que va constantemente y no dejamos de crecer hasta que nos presentemos allí a la presencia de Dios. Produce crecimiento espiritual. Primera de Pedro, la primera carta de Pedro, 1:22, allí 1:22, y entonces seguimos hasta el versículo 3 del capítulo 2. Vuelvo a repetir, Primera de Pedro 1:22 hasta el capítulo 2, versículo 3. Bien, si todos ya lo tienen, dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Y dicen los 3 versículos del capítulo 2: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Está refiriendo en el contexto a la palabra de Dios, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. La palabra de Dios es la que nos hace crecer espiritualmente, nos edifica, produce adultos espirituales. Las características del niño espiritual son celos, envidias, críticas, divisiones, y la lista es inmensa, Pero la palabra de Dios produce adultos espirituales. Y como dice el texto, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, hablando de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos ayuda en la vida a crecer, a madurar espiritualmente, y nos ayuda y nos da consuelo en los momentos difíciles de nuestra vida y cuando tenemos que tomar decisiones correctas. Allí está la palabra de Dios para guiarnos. Así que eso es lo que hace la palabra de Dios. Y la última cosa, y nada más que vamos a leer los pasajes, uno de los resultados de la palabra de Dios es que resulta en una vida victoriosa. Dice Josué, capítulo 1. No importa. Sí, no importa el papelito. Ok, gracias mi hermana Marta. Josué capítulo 1, versículo del 7 hasta el 8. 1, 7 al 8. ¿Sí? Resulta en una vida victoriosa. Solamente esfuérzate, le dijo el Señor allí a Josué, y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y miren cómo termina esto: porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Lo creemos? Bueno, ¿y qué es lo que dice el Salmo 1? Ese se lo saben de memoria también. El Salmo 1, el versículo del 1 hasta el 3, que es la primera parte de los 6 versículos.
Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Cómo será? Como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Una vida victoriosa. Hermanos, cuando estamos saturados de la palabra de Dios, cuando estamos llenos de la palabra de Dios, cuando conocemos la palabra de Dios, cuando estamos viviendo la palabra de Dios, cuando nuestros actos están diciendo que Dios es una realidad en nuestras vidas, tenemos una vida de victoria. No quiere decir que no vamos a tener problemas en la vida, ni que no vamos a sufrir dolores, ni que no vamos a enfermar y que no nos vamos a morir. No te dice eso, la palabra no te dice eso. Ahora, pero te dice que el que esté muerto y cree en Cristo, vivirá. Yo soy la resurrección y la vida, dice la palabra de Dios. El que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, en ese sentido, es que nosotros no morimos. Billy Graham dijo en una ocasión, dijo, algún día ustedes van a escuchar noticias, Billy Graham murió. Dice, no lo crean. Sí, él lo dijo. Dijo, no lo crean. Dice, voy a estar más vivo que nunca. Lo que voy a estar en otra dimensión completamente diferente. Entonces, no quiere decir que no vamos a pasar problemas ni nada de eso. No, porque ese es el evangelio de la prosperidad. No, tú eres cristiano, tienes que vivir como rey. No. Pablo dijo, yo estoy acostumbrado a pasar necesidad y a tener escasez y a tener abundancia. Y el Señor dijo, en el mundo ustedes van a tener aflicción, pero confíen en el mundo. Y todos sabemos que sí, que todos pasamos por aflicciones, nos enfermamos, nos avejentamos, nos morimos, perdemos seres queridos, un día nos va mal, ¿cómo se llama? Nos vamos en bancarrota, perdimos el trabajo, pero ahí tienes a Dios. Y en Cristo somos más que vencedores. No importa la circunstancia que estemos. Y Dios no nos va a abandonar. De todas maneras, Dios lo que nos promete es que no hay justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Y que lo necesario tú lo vas a tener. Y si Dios te quiere dar más, amén. Que nos dé bastante. Siempre y cuando sepamos usar bien lo que el Señor nos dé. A veces hay gente que Dios no les da nada porque Dios sabe que va a ser un desastre y un fracaso. Y quizás hasta se van a enfriar y se van a alejar de Él, ¿verdad? Y entonces Dios dice, bueno, pues a ti no te doy nada, sigue ahí para que sigas pidiendo ahí. La palabra de Dios, terminamos, es luz. Dice la misma palabra, lámpara a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino, dice el mismo Salmo 119. Es espada de dos filos. Mire, son figuras que usa la misma Biblia para hablar de la palabra. Es luz, es espada de dos filos, es martillo que quebranta los corazones duros. Es la verdad. Por eso ningún libro puede sustituir la Biblia. Ningún libro nos hace sabios, nos guarda del pecado. Ningún libro produce crecimiento espiritual y nos da una vida de victoria, como lo hace la palabra de Dios. Por eso la Biblia es el gran libro. Y por eso, con mucho orgullo, para nosotros, a los pueblos, a los evangélicos le dicen el pueblo del libro. Nosotros somos el pueblo del libro. ¿Por qué? Porque creemos en el libro, que es la Biblia, la palabra de Dios, el gran libro. El Señor nos reta que lo leamos, que lo estudiemos, que lo memoricemos y que lo guardemos en nuestro corazón y lo pongamos en práctica. No hay justificación ni hay pretexto para no hacerlo. Es cuestión de prioridad.
Lo que te interese a ti en la vida, eso es lo que tú le vas a dar el primer lugar. Si te gusta el fútbol, eso es lo que tú vas a ver todo el tiempo. Y vas a sacrificar la lectura de la palabra de Dios por ver un juego de fútbol. Y no me entiendan mal, no estoy en contra de los deportes. A mí me gusta también ver el fútbol y el béisbol, que es lo que más nos gusta a nosotros los cubanos, ¿verdad? Y los puertorriqueños también. Pero cuando algo se vuelva lo primero en nuestra vida y haga que nosotros descuidamos las cosas más importantes como la familia y nuestra vida espiritual y nuestra relación con Dios, entonces sí que la cosa está mal. No hay justificación, no hay pretexto para hacerlo, es cuestión de prioridad. Les invito, mis queridos hermanos, si es que no lo están haciendo, espero que sí, les invito a que se hagan el propósito de hacerlo cada día y que esto se convierta, como en muchos grandes hombres de Dios, en una pasión que nos consuma, el querer aprender más, saber más, para poder crecer espiritualmente y para poder también darle a aquellos que lo necesiten. Que Dios me los bendiga.